Hechos, capítulo 9, del 1 al 9. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Oremos. Señor, gracias por esta porción de su palabra. Padre amado, pedimos que nos ayude a recordar que así como el apóstol Pablo, nosotros también estábamos perdidos, caminando lejos de usted, pero un día Cristo se atravesó en nuestro camino y pudimos creer en Él, y hoy día somos sus hijos. Señor, ayúdenos a ser agradecidos siempre de que un día pudimos conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y que así como Pablo cambió y fue una completa persona totalmente diferente, ayúdenos, Padre amado, también a nosotros, a que ese cambio se note en nuestras vidas cada día. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en primer lugar dice que Saulo, versículo 1, estaba respirando amenazas y muerte. En primer lugar, Saulo, este nombre, recordemos que Saulo y Pablo son la misma persona, es la misma persona. Saulo, ¿qué significa? ¿Recuerdan? ¿O quién era Saulo en la historia del pueblo de Israel? Fue el primer rey de Israel, ¿no es así?, de la tribu de Benjamín. Y coincide con el apóstol Pablo porque él también pertenecía a la tribu de Benjamín. Pero Saulo o Saúl era su nombre hebreo. Como vamos a ver a continuación, cambia de nombre a Pablo, un nombre griego que significa pequeño. Paulo significa pequeño. Y a Pablo le gustaba hacer un juego de palabras siempre con su nombre. Él decía: yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Indigno de ser apóstol de Cristo, ¿por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Y claro que la perseguía. Cuando aquí en el versículo 1 dice que él respiraba amenazas y muerte, tiene la idea de alguien que está respirando con rabia, con ira, ¿no? ¿Se han fijado, por ejemplo, como un toro salvaje que está respirando así fuerte? Esa es la idea que nosotros podemos ver ahí. Pablo era un hombre que antes de convertirse a Cristo odiaba a los cristianos. Y el Señor adelantó acerca de esto. Si nosotros retrocedemos en nuestra Biblia al capítulo 16, por favor, de Juan, sin perder Hechos, retrocedamos por favor a Juan, capítulo 16. Por favor, alguien que pueda leer Juan 16, del 1 al 3. Juan 16, del 1 al 3, por favor. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre y a mí. Muy bien, el mismo Señor Jesucristo, antes de la crucifixión, está adelantando que cuando aparezca la iglesia, dice que los van a perseguir, y los que los persigan y los maten van a pensar que sirven a Dios.
Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo, aquí todavía llamado Saulo, perseguía a la iglesia, estuvo cuando mataron a Esteban, el primer mártir de la iglesia, ¿qué pensaba Saulo? Él pensaba que servía a Dios. Porque ¿qué estaba haciendo él? Exterminando a una herejía falsa. La iglesia, este grupo que al principio se fijaron, son conocidos como los del camino. Se fijaron ahí en el versículo 2. Así les decían al principio a los cristianos, les decían los hombres del camino. Pero después, cuando lleguemos al capítulo 11 de Hechos, vamos a ver que a los cristianos les llaman cristianos por primera vez. ¿Qué significa cristiano? Pequeños Cristos. Esa es la idea. Jesús dice, va a llegar el momento en que los van a perseguir. Y Pablo pensaba eso. Él los perseguía y participaba incluso en muertes de ellos, y él pensaba que servía a Dios. No sé si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento que en una ocasión Elías, el profeta Elías, mató también a muchos profetas falsos de Baal. ¿Recuerdan esa ocasión? Había un desafío entre Elías y estos falsos sacerdotes de Baal que durante prácticamente la mitad de un día entero estuvieron danzando alrededor del fuego, clamando a su dios Baal, y no pasó nada. Pero después vino Elías, colocó un sacrificio a Dios, lo llenó con agua, y dice que en un momento cayó fuego del cielo, consumió todo el sacrificio, y a continuación Elías mató con sus propias manos a todos estos sacerdotes paganos de Baal. Así que en el Antiguo Testamento tenemos historias así, donde hombres de Dios se tuvieron que enfrentar cuerpo a cuerpo y matar a herejes. Aquí nosotros vemos que Pablo, seguramente conociendo estas historias, él se creía como Elías. Pero aquí Pablo va a encontrarse con una gran sorpresa. Porque lo que no sabe Saulo es que aquel hombre que murió crucificado poco tiempo atrás era efectivamente el Mesías. Y que este nuevo grupo de personas llamado la iglesia, que hasta aquí le llaman los hombres del camino, es el nuevo plan de Dios, es el nuevo programa para este tiempo. La iglesia, la esposa de Cristo. Si volvemos al capítulo 9 de Hechos, sigue diciendo que Saulo fue al sumo sacerdote y versículo 2 le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Damasco dónde queda? Damasco no queda en Israel. Damasco es una ciudad que, si usted la mira hasta el día de hoy, está en Siria, al norte, fuera de los límites de Israel. Todavía está chicharreando un poco, no sé si es posible regularlo un poquito para que no se produzca un nuevo chispazo. En Damasco, Saulo tiene que pedir como una especie de carta de extradición para que él pueda llegar hasta allá, sacar cristianos que puedan ser encontrados y traerlos presos a Jerusalén. Así que fíjense el tremendo odio que tenía Saulo por los cristianos. Se cumple lo que Jesús dijo en Juan 16, que cuando aparezca la iglesia iba a ser perseguida. Muchas gracias, hermano. Iba a ser perseguida y los que los matasen iban a pensar que rendían culto y servicio a Dios. Pensemos un poquito en el apóstol Pablo y lo que él creía hasta ese momento. Acompáñenme por favor a Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3. En Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo hace una pequeña autobiografía de quién era él antes de conocer a Cristo. Filipenses capítulo 3, miremos desde el versículo 4. Filipenses 3:4, sin perder, por favor, Hechos 9. Dice el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne,
Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Hasta ahí el versículo 5. Los ismaelitas, que eran los hijos de... ¿Recuerdan de quién eran los hijos de Ismael? De Abraham con Agar, ¿cierto? Los ismaelitas eran circuncidados a los 13 años. En cambio, los que genuinamente vienen de Abraham y Sara son circuncidados al 8º día de nacidos. Hoy día, por la ciencia, sabemos que el bebé, ¿cuándo tiene buena cicatrización? A partir del 8º día de nacido. Antes, cualquier incisión, cualquier intervención puede ser muy peligrosa porque la cicatrización del bebé es muy difícil. Pero a partir del 8º día ya no hay ningún problema. Aquí nosotros podemos ver que Dios pide esto a los que son genuinamente descendientes de Abraham y Sara. Por lo tanto, Saulo se sentía muy privilegiado, superior a los demás. Él desde muy joven fue educado en la palabra de Dios y fue alumno del más grande maestro de Israel de aquel tiempo, un hombre llamado Gamaliel. Así que Saulo por todas partes había sido un gran privilegiado, conocedor profundo de la palabra de Dios, judío, hebreo y circuncidado al 8º día. Pero ¿qué más? Versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El celo por las cosas santas es una de las cosas más importantes en el carácter de un judío religioso. Por ejemplo, Jesús cuando limpió el templo, ¿recuerdan cuando Jesús llega al templo y se encuentra que está lleno de negocios, que están vendiendo animales? ¿Recuerdan esa ocasión? Y el Señor expulsa a todos y saca a todos los cambistas y libera a todos los animales que estaban vendiendo. Dice Salmo 69:9, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa. Es decir, el celo por las cosas santas era algo muy, muy importante en el carácter de un verdadero judío, celoso de las cosas santas. Por lo tanto, Saulo se sentía muy celoso y cualquier amenaza que pudiera levantarse, él la iba a tratar de exterminar. Y eso era lo que él trataba de hacer cuando se enfrentaba a los cristianos. Así que él era un perseguidor fiero y él sentía que todo esto lo hacía a él salvo. Automáticamente él por eso ya era salvo. Sigamos leyendo. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjense el cambio que ocurrió en Pablo cuando él conoció realmente a Cristo. Él dijo, todo lo que yo tenía en el judaísmo, yo era el mejor de todos, el primero. Pero cuando conocí a Cristo me di cuenta que todo eso, que era bueno sin duda, pero comparado con Cristo no era nada. Y queridos hermanos, en el día de hoy nosotros tenemos que pensar lo mismo de todas aquellas cosas que son actualmente terrenales, que son de este mundo. Yo sé que nuestros trabajos, nuestras actividades, nuestras posesiones son algo importante, son un medio para nuestra vida en este mundo, pero queridos hermanos, nunca tienen que ser más importantes que Cristo. Cuando Pablo llegó a conocer realmente a Cristo, él dijo, todos los privilegios que yo tenía, los considero como basura en comparación a Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjense que a él no le importó perder la posición que él tenía. Fueron varios años, si nosotros estudiamos atentamente la vida de Pablo, cuando él se convirtió a Cristo, se convirtió en un paria. A Pablo no lo quería nadie, no lo querían ni los judíos, ni tampoco lo querían los cristianos. Porque, ¿qué decían los judíos de Pablo? Es un traidor, ¿cierto? Se cambió de bando. Abandonaste nuestra fe. Y los cristianos,
cuando miraban a Pablo, ¿cómo lo miraban? Con mucho recelo. Porque decían, ¿no será este un espía? ¿No será este alguien que se quiere introducir para atraparnos y matarnos por dentro? Así que durante varios años, Pablo era un incomprendido y no lo quería nadie. Ni los cristianos lo querían, ni los judíos lo querían. Pero Pablo, ¿qué dice acá? No tengo problema. Lo perdí todo. Perdí mi posición de privilegio que tenía en el judaísmo. Pero no importa. Porque si tengo a Cristo, lo tengo todo. Así que, amados hermanos, cuando nosotros nos vemos quizás humillados en esta vida por las cosas del mundo, o personas del mundo nos rechazan por nuestra fe, nosotros debemos alegrarnos. Porque no importa eso. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y aquí viene lo más importante y último versículo que quería compartirles de esta autobiografía que hace Pablo acá. Versículo 9, Pablo dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sabe que en cuanto a doctrina de la salvación, este debe ser uno de los versículos más importantes y claros que hay, que contrasta salvación por obras y salvación solo por la fe? Fíjense que Pablo dice, yo tenía en el judaísmo mi propia justicia. ¿Cómo él se ganaba la salvación siendo judío? Él creía que guardando la ley, siendo estricto, celoso, guardando las tradiciones, observando todos los mandamientos, él decía, ya con esto soy salvo. Yo muero y voy al cielo, porque yo cumplo, yo guardo todos estos conceptos. Pero a continuación dice, yo voy a ser hallado en él, no por mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo. Fíjese, ¿cómo yo obtengo la justicia para ir al cielo? No por actos que yo haga, no por cumplir una serie de mandamientos, sino solo por la fe. ¿Qué es lo único que acepta Dios para que usted y yo vayamos al cielo? Ninguna obra, sino que nuestra fe. ¿Y nuestra fe dónde? Puesta en Cristo. Porque si nosotros somos pecadores, nada podemos hacer para autosalvarnos. Otro tiene que venir a salvarnos y pagar nuestra cuenta. Y ese fue Cristo. Pablo lo explica muy bien en Colosenses cuando él dice que cuando Cristo murió en la cruz y nosotros creímos en él, el acta que nos acusaba, donde estaban todos nuestros pecados escritos y nuestra condena al final, dice que esa acta fue clavada en la cruz cuando usted y yo creímos en Cristo. Así que hace total sentido que Pablo diga, no me importa perder todo lo que yo tenía en el judaísmo. Yo era de los mejores, de los top ahí de mis compañeros, de los fariseos, y me codeaba con todos ellos. Iba al sumo sacerdote y le pedía carta para poder ir y atrapar más cristianos. Pero ahora me doy cuenta que tener a Cristo es lo más importante. Hemos estudiado también durante los días jueves el Evangelio de Mateo. ¿Y recuerdan cuál es el versículo clave del Sermón del Monte? De Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Mateo 5, 20. Jesús dijo, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús dice, la justicia de los fariseos es insuficiente. Nadie va a ir al cielo si llega a ser el mejor de los fariseos, el más estricto, el que cumple todo. Esa justicia no es suficiente. Jesús dice, se necesita una justicia mayor que esa. ¿Y cuál es esa justicia? La de Cristo. Así que si usted ha creído en Cristo como su único Señor y Salvador personal, ese es el único pasaporte que usted necesita para entrar al cielo. No hay otra cosa. Volvamos a Hechos 9 y vemos que Pablo va a tener este cruce con Jesús. Nosotros hemos estado estudiando atentamente los primeros 3 capítulos de Génesis y recuerdan que en el primer día lo primero que apareció fue la luz de Dios. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Porque la luz siempre significa la vida de Dios, la creación de Dios.
Y notemos que aquí, cuando Pablo cree finalmente en Cristo, se encuentra con Él y se da cuenta que es el Mesías, es muy interesante que una luz lo encegueció. De igual manera que cuando el Señor trajo luz a los ojos del ciego, y cuando Él abre los ojos, ¿cierto?, el ciego, de inmediato se arrodilla delante de Jesús y lo adora. La luz siempre tiene que ver con la vida de Dios. Espiritualmente, el apóstol Pablo lo escribió muy bien en 2 Corintios 4, cuando él dice que las tinieblas han enceguecido la luz de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. ¿Sabe que cuando usted y yo creímos en Cristo, ese día que nosotros nos convertimos, una luz entró en nuestro corazón y alumbró por primera vez nuestro corazón lleno de tinieblas y pudimos ver a Cristo, pudimos ver la faz de Cristo. Así que esta luz, fíjense, versículo 3 de Hechos 9, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta de Pablo fue: ¿quién eres, Señor? Queridos hermanos, si ustedes ponen atención acá, van a notar que la luz relacionada con Dios, con Cristo y la vida están siempre a lo largo de la Escritura. De hecho, incluso nosotros en nuestro lenguaje coloquial, ¿qué decimos cuando una madre tiene un bebé? Decimos que dio a luz, ¿cierto? Porque la luz siempre tiene que ver con la vida, tiene que ver con algo nuevo, con la creación nueva. Y Pablo aquí aprendió dos lecciones. Fíjense, la primera, la voz del cielo le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues? Y aquí me gustaría hacerles reflexionar un poquito. Cuando Jesús, aquí todavía Saulo no sabe que Jesús le está hablando, ¿en qué sentido o qué significa que Jesús le haya dicho a Pablo: ¿por qué me persigues? ¿Qué aprendió Pablo en ese momento en cuanto a Cristo y la iglesia? Que son lo mismo, ¿cierto? Cuando Pablo estaba atacando, persiguiendo y maltratando a la iglesia, era como si Pablo maltratara y atacara al mismo Cristo. Nosotros debemos entender, queridos hermanos, que Cristo y la iglesia son lo mismo. Cuando Pablo dice estamos en Cristo, ¿sabe lo que significa? Significa que Cristo está dentro de nosotros y nosotros estamos dentro de Cristo. Esa es la unión que nosotros tenemos con Él. Por lo tanto, amados hermanos, la forma en que yo trato a la iglesia, la forma en que yo me relaciono con la iglesia, cómo soy en la iglesia, refleja la relación que yo tengo con Cristo. Mire, por favor, sin perder Hechos 9, volvamos nuevamente a Juan 16, retrocedamos un poquito. ¿Alguien, por favor, que pudiera leer capítulo 15 de Juan, versículo 26? 15-26. Juan 15-26, por favor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Muy bien. Noten que en la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son tres dioses. Ya nosotros, los cristianos, no somos triteístas, como eran los mesopotámicos, los egipcios.
todas las civilizaciones anteriores. Mucho menos somos politeístas, no creemos en muchos dioses. Dios es uno. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es, dice. Dios es un solo ser, pero aquí viene el misterio que hay en Dios. Dios es un solo ser, pero se revela en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí, este versículo lo relata muy bien Jesús. Dice, cuando venga el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre. Es decir, el Espíritu Santo procede del Padre y lo envía el Hijo. Le llama el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuál es la labor entonces del Espíritu Santo? Dice que Él da testimonio del Hijo. Y ahora, si alguien también pudiera leer, por favor, capítulo 16 de Juan. Por favor, alguien lea versículo 13 y 14. Juan 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Muchas gracias. ¿Notan cómo son las tres personas de la Trinidad? Las tres siempre están actuando en conjunto. Nunca el Espíritu Santo hace algo por su cuenta, separadamente. O el Hijo anda y va y hace algo separadamente. Siempre las tres personas de la Trinidad están trabajando y obrando juntas. Acá nosotros podemos ver que el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo lo envía. ¿Y cuál es la labor del Espíritu Santo? Guiarnos a nosotros a toda verdad y también a glorificar al Padre y al Hijo. ¿Cómo se puede saber de una iglesia verdadera, de una verdadera y sana iglesia? Una verdadera y sana iglesia es una iglesia controlada por el Espíritu Santo, en la cual esta iglesia glorifica al Padre y al Hijo. Y es una iglesia que escudriña la verdad de la palabra de Dios. Fíjense, el versículo 13 dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Es una iglesia que está inmersa en la palabra de Dios para encontrar en ella la verdad que le guía en todo su caminar. Así que el Padre y el Hijo se aman y el Espíritu Santo es el abrazo de amor que les une a ellos. Así que volviendo a Hechos 9, la primera lección que Pablo entiende es que la iglesia y Cristo están íntimamente unidas y que si yo trato a la iglesia de una manera, eso refleja cómo yo soy con Cristo también. Por ejemplo, si yo trato mal a un hermano en Cristo, es lo mismo que si yo estuviera tratando mal a Cristo. Si yo hablo mal de un hermano en Cristo, yo estoy hablando mal de Cristo. Por eso que cuando Jesús le dice aquí a Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo estaba dañando y maltratando a la iglesia. Jesús le dice, me estás dañando y maltratando a mí. Así que el amor que yo tengo por Cristo se refleja en el amor que yo le tengo a la iglesia. Y ahí se demuestra si el Espíritu Santo realmente está guiando nuestra vida. Si yo tengo poco interés en la iglesia, si yo soy superficial hacia la iglesia, ¿qué estoy demostrando? Que mi relación con Dios es igual, es superficial y poco interesada. Así que, hermanos amados, Pablo aprendió esta lección y nosotros también tenemos que meditar en ella en nuestra vida. Segunda lección que Pablo entendió. Que Jesús, ¿quién era? Jesús era Dios y Jesús es el Mesías. Hasta ese momento, ¿qué pensaba Pablo de Jesús? Pablo pensaba que Jesús era un falso Mesías, que había muerto y que ahí había quedado todo. Que supuestamente había resucitado, pero en el fondo el cuerpo desapareció,
porque alguien lo robó de la tumba y lo escondieron en otra parte. Esa era la tesis que se manejó y se maneja hasta el día de hoy en el judaísmo. ¿Qué esperaba Pablo cuando una luz del cielo lo enceguece, lo hace caer de su caballo a tierra, lo deja ciego y le habla? Pablo, que estaba bien educado en el Antiguo Testamento, ¿qué pensaba él? Él pensaba que Jehová le estaba hablando, el Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios que le habló a Moisés desde la zarza ardiente. Por eso que Pablo le dice, Señor, le dice. ¿Quién eres, Señor? Recordemos que Señor es la forma en que los judíos le llaman a Dios para no pronunciar el sagrado nombre de Dios, que es Yahvé o Yahvé. Es el nombre personal de Dios, que en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento, aparece como Jehová. Entonces los judíos, para no pronunciar este sagrado nombre, ¿qué hacían? Decían Señor, que en hebreo es Adonai. Por lo tanto, cuando Pablo siente que le está hablando Jehová, ¿el qué le dice? Señor. Pero cuando la voz le dice, fíjense versículo 5, yo soy Jesús. En ese momento Pablo entiende la segunda lección que él tenía que atesorar. Jesús es Dios y Jesús es el Mesías, enviado por el Padre. Pablo tiene que aprender un poco a los golpes la doctrina de la Trinidad, porque los judíos son monoteístas extremos. Nosotros también somos monoteístas, pensamos que hay un solo Dios, pero lo que no pensaba ni creía Pablo era que Dios era trino. ¿Recuerdan que en Génesis decía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Para los judíos, Dios y el Espíritu de Dios eran la misma cosa. En algunas interpretaciones también ellos piensan que el Espíritu de Dios es como una fuerza nada más que emana de Dios. Pero cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, vemos que el Espíritu Santo ama. ¿Cierto que el Espíritu Santo, lo leímos recién, guía a los creyentes a la verdad? El Espíritu Santo viene y mora dentro de nosotros, ¿cierto? Y nos guía a glorificar al Padre y al Hijo. Imposible que el Espíritu Santo sea una cosa o una fuerza. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es una persona, porque ama. Y fíjense, el Espíritu Santo también se entristece. ¿Recuerdan cuando Pablo a los tesalonicenses les dice, no apaguéis al Espíritu? O también les dice, no contristéis al Espíritu Santo. Una cosa no se entristece, a menos que sea una persona. El Espíritu Santo reparte los dones espirituales a la iglesia, es decir, tiene inteligencia, tiene intelecto. No hay duda de que el Espíritu Santo es una persona. Por lo tanto, tenemos que Dios es trino, pero es un solo ser a la vez. Y esa lección la tuvo que aprender Pablo en ese momento. Pero no hubo problema para él, porque como él creyó, la transformación que Dios hizo en su corazón le hizo entender. Antes de terminar, por favor, si alguien pudiera leer Hechos capítulo 10, versículo 38, un poquito más adelante. Hechos 10, 38. Hechos 10, 38, por favor. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Muy bien. ¿Se fijaron que en este versículo están las tres personas? Dice que Dios Padre ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Y con ese poder del Padre y del Espíritu Santo, Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Se fijan? Ahí tenemos el obrar trinitario, las tres personas siempre obrando. Esto le tocó a Pablo comprender.
¿Se fijan cómo él tuvo que reciclar toda la teología que él había aprendido en el judaísmo con sus grandes maestros y tuvo que dar una vuelta en U en muchas cosas y aceptar que Jesús era el Mesías y que la iglesia y Cristo son la misma cosa? Hermanos queridos, ¿comprendemos esto? Que la iglesia y Cristo están unidos íntimamente. Nosotros estamos tan unidos a Cristo que Pablo más adelante lo va a decir a los Corintios, les dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Él vive dentro de nosotros y nosotros vivimos dentro de Él. Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Golpear, patear con el pie desnudo una especie de lanza o una especie de espada. Esa es la idea de dar coces contra el aguijón. Eso le dice el Señor. ¿Por qué me persigues? Es necio hacer eso. Porque la iglesia nadie la puede destruir y nadie la ha podido destruir hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una organización humana. ¿Qué es la iglesia? Y eso es una de las cosas que responde este libro. La iglesia es un organismo espiritual. Por eso que es imposible matarlo. Y estamos tan unidos a Cristo que a pesar de que nosotros podamos ser perseguidos, maltratados, seguimos confiando en Cristo. Les contaba la semana pasada de aquella famosa imagen del año 2015, cuando varios cristianos apresados en Egipto por el ISIS fueron degollados en la orilla de una playa y les exigieron, conviértanse, nieguen a Cristo y conviértanse al Islam. ¿Pero qué hicieron estos 21 hombres de habla copta, que eran cristianos, que vivían en Egipto? Dijeron, no, Jesús es nuestro Señor. Se murieron. ¿Cómo es posible que alguien quiera dar su vida a menos de que sea una mentira, de que sea una farsa? ¿Por qué los apóstoles todos dieron su vida y estuvieron dispuestos a morir por su fe? Porque ellos vieron a Jesús resucitado. ¿Por qué Pablo estuvo dispuesto a morir, a ser decapitado en Roma años después? Porque Cristo le habló y porque conoció a Cristo personalmente. Cuando una fe es verdadera, transforma totalmente la vida y uno está dispuesto incluso a dar su vida por él. Fíjense, Pablo está temblando, dice el versículo 6, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fíjense, Pablo venía con planes humanos. Él iba a entrar a Damasco para apresar cristianos, llevárselos a Jerusalén para juzgarlos. Pero ¿cómo entra Pablo? Humillado, ciego, temblando y lleno de miedo. ¿Cómo el Señor puede tomar una vida y transformarla, ¿cierto? Totalmente. Y convertirla en una nueva persona. Y como vamos a ver a partir del capítulo 13 en adelante, Pablo pasa a ser el personaje principal del libro de Hechos y de la primera etapa de la historia de la iglesia. Hasta aquí ha sido mayormente el apóstol Pedro. Pero ven cómo el Señor puede tomar la vida de cualquier persona, de la persona que tiene el corazón más duro, cambiarlo, transformarlo y hacerlo una nueva criatura. Y los hombres, 7, que iban con Saulo, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días de ayuno no programado. La angustia de su interior y de la experiencia que había tenido de conocer a Cristo y de darse cuenta que estaba persiguiendo equivocadamente a Cristo, que Cristo era el Mesías y que era Dios y que él ahora había creído, lo llevaron a este ayuno, yo creo involuntario. Yo creo que en ningún momento él pensó más en comer, por la impresión que le ocurrió en este momento, de ver a Cristo, de creer en Él y de transformarse en un cristiano. Lo que él perseguía y odiaba, se terminó convirtiendo a eso.
Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, en esta mañana y que podamos ver aquí en la conversión de Saulo, ojalá la misma transformación en nuestro corazón y que se note hacia afuera. Por lo menos 2 veces más, Pablo va a contar este mismo testimonio de cómo se convirtió a otras personas, a reyes, a personas comunes, y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Si el Señor nos transformó, contémoselo a otros para que otros también puedan creer en Cristo. Oremos. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra. Bendíganos, Señor, y ayúdanos a que el testimonio de nuestra conversión, quizás no tan increíble como el de Pablo, pero igual de increíble en cuanto a que nos dio la salvación y la vida eterna, lo podamos compartir con otros. Ayúdanos, Padre amado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.